que se nutre de tristeza y al final siempre se va. Estás escuchando Divina Radio, la voz del ángel. Rico, sabroso, de rechupete, delijugoso, encantadocho, carniburoso. ¿Alguien tiene un diccionario? Los sobres Pedigrí le encantarán por sus ricos y nutritivos trocitos de carne cocidos en su jugo. Quiérelo como él a ti. ¿Riquisipérrimo? Nos encantan los perros. A algunos les gustan las ballenas, otros disfrutan de los árboles. Nosotros nacimos para los perros, los grandes y los chicos, los guardianes y los juguetones, los de raza y los quiltros. Estamos a favor de los paseos, de las carreras y de las travesuras, de cavar, rascar, oler y jugar. Estamos a favor de parques con perros, puertas para perros, la vida de perros. Si hubiera un feriado internacional para celebrar su aporte a nuestras vidas, también estaríamos a favor de eso, porque nacimos para los perros. Estás escuchando Divina Radio, la voz del ángel. Divina Radio presenta Psiquiatría Integral con la doctora Roxana Villarreal. Buenas noches, queridos amigos, ya estamos aquí en Divina Radio, la voz del ángel, con la doctora Roxana Villarreal, aquí para hablarnos de un tema súper interesante en Divina Radio. Es un tema muy controversial que seguramente les va a agradar. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la mentira. Se llama mitomanía, el color de la mentira. Yo, hasta donde mis conocimientos alcanzan, no sabía que la mentira tenía colores. Pero la doctora Roxana Villarreal, que está esta noche con nosotros, podrá explicarnos más a fondo acerca de esto de que la mentira tiene colores. Doctora Roxana Villarreal, buenas noches, bienvenida a Divina Radio. Bueno. Doctora, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, es que de repente se va la imagen, perdón. La imagen, doctora, no estamos en televisión. La imagen y el sonido. Perdón, déjame terminar, doctora. por Dios. Buenas noches, ¿cómo estás, Lupita? Muy bien, doctora, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarla. Aquí sufriendo un poquito con el sonido, pero bueno, ya listas para arrancar tu programa de hoy. Para su tranquilidad le quiero decir que usted está pasando excelentemente bien, se oye muy clarita y en ningún momento se ha perdido la comunicación, entonces de eso no se preocupe, ¿sale? Lo que pasa es que tú me oyes bien, pero yo a ti luego de repente te pierdo, pues el sonido se me va. Ok, bueno, vamos a intentar y si no me recomunico con usted como usted lo requiera. ¿Quiere que ponga una canción? No. Ok, perfecto. Entonces estamos con mitomanía, el color de la mentira. Yo empezaría preguntándole, doctora, ¿qué significa mitomanía? Mira, antes de dar respuesta a tu pregunta, bueno, nada más saludar a los radioescuchas. Claro, y bueno, empezar el tema diciendo que, bueno, la mentira sí ha sido un comportamiento socialmente frecuente y difícilmente se nos pasan algún día por decir, lo dejamos prácticamente en blanco cuando de alguna forma a veces no decimos algunas. Muchas veces las decimos para justificar alguna cuestión absurda, por ejemplo, una llegada tarde o inventamos algún compromiso de alguna manera adquirido con anterioridad para no asistir a algún lugar.
o alguna reunión, y lógicamente, bueno, al hablar de una cuestión de mentira patológica, esto puede generar o repercutir gravemente en la persona que la está teniendo. La palabra mitomanía fue utilizada inicialmente por el profesor francés Ernest Dupéré alrededor del año de 1900. Ajá. Y él la definía como la tendencia patológica a inventarse episodios de la propia vida. Y esto prácticamente ya lo hizo en el año aproximadamente de 1905. La mitomanía viene del griego mitos, que significa mentira, y de manía, que significa compulsión, modismo o locura. La mitomanía, llamada también pseudología fantástica, consiste en un trastorno psiquiátrico que prácticamente se caracteriza por mentir en forma enfermiza o patológica en forma continua, de una manera en que se distorsiona la realidad. Por lo tanto, esto hace que el paciente o la persona que la padece tenga su realidad un poquito más soportable. La mitomanía, Lupita, es un trastorno del control de los impulsos y de las emociones, Sí. donde se tiende a hablar mentiras y se va aprendiendo a estimularse no solamente a hablar mentiras para salir de una situación engorrosa, sino también como una forma para justificarse. Y prácticamente lo que es el área de la psiquiatría a nivel médico, pues la define precisamente como el hábito de mentir en forma frecuente. Vaya. Y esta mitomanía tiene colores, doctora, porque usted anunció el programa como los colores de la mentira, ¿no? Se me ocurrió el nombre porque a final de cuentas, bueno, el término de mitomanía hace alusión precisamente a la cuestión patológica de estar mintiendo en forma frecuente. Y bueno, el nombre me gustó porque precisamente el tinte o el color que le quiera dar uno dependerá justamente de la magnitud o de la intensidad con que cada quien las diga, ¿no? Claro, claro. Doctora, ¿por qué usted cree o usted sabe que las personas mentimos? Que personas que ¿Cuál es la causa por la que las personas mentimos? ¿Por qué las personas mienten? Sí. Bueno, mira, para contestar a tu pregunta, de una manera general, yo te podría decir a esto que en muchas ocasiones determinadas personas en algún momento aprenden a eludir sus responsabilidades mintiendo. Si no lo hiciera, obviamente su conflicto existencial se agravaría o se exacerbaría. Si lo realiza, esta cuestión de estar mintiendo en forma frecuente y sobre todo por mucho tiempo, la mentira termina convirtiéndose en un hábito y aparece de este modo el trastorno del control de los impulsos, donde la mentira acaba dominando al individuo. La mentira normalmente, Guadalupe, se da porque el sujeto obtiene cierto placer, se siente de alguna forma un tanto más listo que los demás, y es el hecho de correr hasta cierto punto un riesgo favorece la aparición en él de cierta elevación de su adrenalina, ¿no? Y a la vez también porque recibe el beneficio secundario que supone el no afrontar el acto realizado. Sin embargo, cada mentira además puede llevar asociada que la persona se vea obligada a unirla con otras nuevas. Es como una especie de cadena, ¿no? Que una mentira te va llevando a otra, claro, y a otra, y lógicamente la intensidad o la magnitud de la misma pues se va exacerbando, ¿no? Claro. Esto de la mentira, doctora, de alguna manera yo estaba haciendo una comparativa con un crimen. No hay crimen perfecto, no hay mentira perfecta. ¿Me estás preguntando? Sí. Mira, la mentira perfecta pudiera en un momento dado existir, pero eso ya dependerá de la situación en la cual la persona que la está haciendo o diciendo tenga de alguna manera
vaya que satisfaga sus necesidades, ¿no? Y lógicamente, bueno, puede ser una mentira perfecta, pero acuérdate que todo en la vida de alguna manera se descubre y la mentira luce justamente hasta que la verdad sale a relucir, ¿no? Ujú. Eso es, doctora. Oiga, yo le quería preguntar, doctora, ¿qué características podemos encontrar en las personas mitómanas? Híjole, es que son muchas cuestiones aquí que habría que ver, porque bueno, los mitómanos a nivel de conductas, por ejemplo, si me pides que te los describa, yo de alguna forma te diría que los mitómanos son personas que mienten en forma sistemática y la mayoría de sus mentiras son prácticamente irracionales, ya que no tienen ninguna razón para hacerlo o para mentir. Es decir, mienten en la mayoría de las veces ante situaciones en las cuales no tienen realmente necesidad de hacerlo. Claro. El mitómano normalmente lo que hace es imaginar y sentir cosas que no suceden realmente. Se cree sus propias mentiras y las ve como si realmente fueran una realidad. Claro. El mitómano vive en un mundo prácticamente irreal y utiliza el engaño justamente para conseguir lo que él quiere, lo que él desea. Claro. Los mitómanos tienen un trastorno emocional que consiste en imaginar, en ver y en sentir cosas que realmente no pasan, que no suceden. Claro. Y aquí el que más sufre es precisamente el mentiroso, que se cree sus propias falsedades y las ve justamente como si fueran una realidad. Doctora, ¿y realmente se da cuenta el mitómano que está inventando algo? O en realidad, porque es por ser un trastorno, él no se da cuenta? No, sí, hay cuestiones que a lo mejor al principio pueden ser en forma inconsciente, pero ya también existe una situación consciente. ¿Por qué? Porque, mira, los mitómanos, Guadalupe, viven en un mundo irreal, en un mundo hasta cierto punto adulterado, y al final no se percatan o no se dan cuenta de que se están haciendo daño, a final de cuentas, a ellos mismos. Y sobre todo que se están lastimando porque se envuelven en sus propias fantasías. Claro. Los mitómanos, aquí es importante enfatizar esto, mira, los mitómanos normalmente tienden a crearse su propio mundo e intentan demostrar a los demás que todo lo que él dice y hacen es cierto. Muchos de ellos llegan, fíjate, al extremo incluso de manipular a otros para conseguir lo que quieren. Usan mecanismos defensivos e inventan sucesos aunque no saben que pueden deformar su personalidad. ¿En qué sentido, de los doctora? mitómanos, Guadalupe, llegan a proclamarse como maestros, como iniciados, incluso como reencarnaciones de otras personas o de divinidades, pero no, fíjate que no, obviamente no son más simplemente que personas que están mintiendo, que son personas falsas y que ignoran realmente que ellos son precisamente vaya que son gentes con estas características, ¿no? Claro. Porque también son muy fantasiosos, son ilusos y se inventan un proyecto que no existe. ¿En qué sentido, doctora? ¿En qué sentido pueden deformar su personalidad? ¿Perdón? ¿En qué sentido pueden deformar su personalidad? Usted lo acaba de mencionar. Mira, la pueden deformar porque esta patología es un patrón que se aprende, que se repite y que luego incluso llena los espacios en la vida de la persona al adaptarse a resolver las necesidades con falsedades o con mentiras. Y lógicamente al paso del tiempo estos sujetos mitómanos van perdiendo credibilidad y terminan siendo aislados y rechazados en el ambiente familiar, social y laboral. El mitómano normalmente no planifica lo que va a decir y no tiene un orden de secuencia de discriminar qué tan grande es la mentira o qué tan fuera de contexto está, sino que él prefiere más que nada creerse esta situación con tal de tener hasta cierto punto un control
de sus expectativas y poderlas satisfacer en ese sentido. Creo que y lógicamente, bueno, son personas inseguras, irresponsables y sobre todo muy inmaduros en muchas ocasiones. Creo que precisamente, doctora, por eso le preguntaba hace rato si así como el crimen, que no hay crimen perfecto, también la mentira, no hay mentira perfecta, porque en todo caso el mentiroso, si solamente está actuando desde un punto de vista, por decirlo así, espontáneo, pues seguramente después no recordará lo que ha dicho, ¿no? Muchas ocasiones sí, pero mira, aquí hay que diferenciar. Cuando hablamos de una cuestión de trastorno de los impulsos que decíamos al principio del tema, es precisamente con la intención de que la gente entienda por qué se da esta situación y porque a la larga puede llegar precisamente a conflictuar tanto al paciente que la padece como a las personas que están en su entorno. Mira, para que entiendan un poquito, cuando hablamos de un trastorno del control de los impulsos, hablamos simplemente de que son aquellos que están caracterizados por actos repetidos, que no tienen una motivación racional clara y que generalmente dañan los intereses del propio enfermo y de los demás. En la persona que tiene un control de impulsos, o prácticamente en el control de los impulsos como tal, el enfermo normalmente suele decir que el comportamiento se acompaña de impulsos a la reacción que no pueden ser controlados. Y la etiología de estos trastornos, pues a lo mejor, aunque no está completamente clara, sí se pueden agrupar juntos debido a que grandes semejanzas descriptivas los hacen tener algo en común, ¿no? Precisamente porque los impulsos no los puede controlar y es ahí donde se pueden derivar una serie de ellos, ¿no? Claro. Y ahí es donde entra el conflicto, porque doctora, el paciente ya no puede controlarse y está dando una mentira y diciendo otra y cada vez esto se va exacerbando y a veces ni cuenta se da. Claro, ¿no? Sí. Doctora, una pregunta, ¿hay más hombres o más mujeres mitómanos? Mira, se ve mucho más en los hombres, pero esto obviamente no exenta al género femenino. O sea, se da en los dos. Y también se da incluso en niños, en adolescentes y hasta en gentes mayores. Pero sí se ve mucho más marcado en los hombres. Ok. ¿Más marcado en los hombres? Sí. Vaya. Sí. Yo tenía la tendencia a pensar que las mujeres serían más mentirosas que los hombres, no sé por qué. Pero... No, se ha visto más en los hombres. Digo, hay trastornos de los impulsos o de control de los impulsos que sí son más marcados en los hombres. Por ejemplo, no sé, la ludopatía, ¿no? Que es el hecho de estar jugando en forma constante y estar apostando todo sin medir las consecuencias, y esto sí lo vemos normalmente más común, por ejemplo, a veces en este tipo de personas. Pero en particular lo que es la mitomanía se ve más en hombres. Ok, pues es muy interesante lo que nos está platicando doctora Roxana, la verdad nos tiene así a todos bien atentos en Divina Radio. Amigos, si tienen preguntas para la doctora Roxana Villarreal, que nos está hablando del tema de mitomanía, les agradecería mucho que me los hicieran llegar en mi muro de Facebook, ya sea en mi página de Guadalupe Divina o Guadalupe Divina 2 o en mi página de fans. Yo voy a revisar ahorita todos ellos y voy a ver qué preguntas tenemos para la doctora Roxana Villarreal con respecto a este tema, y después de que ella termine de hablar del tema vamos a hacer las preguntas correspondientes. ¿Le parece, doctora? Me parece perfecto. Ahora, una pregunta aquí. ¿Qué tipos... ¿Qué es la mentira compulsiva? Perdón, porque lo mencionó usted. La mentira compulsiva es esa forma de estar mintiendo una y otra vez. Sí, mira, de alguna manera la mentira compulsiva es precisamente el hecho de estar en forma frecuente mintiendo. El paciente muchas ocasiones no se percata de esta situación y lo hace prácticamente por compulsión. Enfaticemos aquí que, bueno, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo es un padecimiento psiquiátrico donde normalmente se compone de dos cuestiones, que es la obsesión y la compulsión. La obsesión es el hecho de estar pensando en forma constante y repetitiva alguna imagen o alguna situación que está dando vueltas en su cabeza. Y la compulsión es el hecho de llevar a cabo o de llevar al acto prácticamente ese pensamiento. Ahí es donde entra el término de compulsión. Y cuando hablamos
de una mentira compulsiva. Lo hacemos en relación al hecho de lo siguiente. Mira, la mentira es una forma de eludir la realidad. Ajá. Y por lo tanto la responsabilidad que tendría el afrontar la verdad de alguna cosa. Muchos trastornos psicológicos o psiquiátricos llevan asociada la mentira como forma de evitación de circunstancias extremas incluso, ¿no? Sí. Sin embargo, a la larga, si llega a convertirse en un hábito, puede suponer un trastorno psiquiátrico mucho más grave, y aquí es donde vuelvo al punto de partida, lo que es el trastorno del control de los impulsos. Uh-huh. Se llama compulsiva precisamente porque el paciente lleva a cabo precisamente esa idea que tiene de estar mintiendo en forma frecuente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué es lo que busca un mitómano, doctora? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué quiere lograr? Pues quiere lograr muchísimas cosas. Lo que busca un mitómano, Guadalupe, mira, es siempre, prácticamente, siempre, es obtener un beneficio. Uh-huh. Las invenciones o las mentiras que él usa o que él argumenta normalmente en este tipo de pacientes son un truco con un fin, ¿sí? El mitómano es un individuo inestable que uh-huh. se sugestiona y que generalmente actúa con falsedad. Uh-huh. Y aunque el comienzo del problema puede haber una cuestión una cuestión simulada o prácticamente a lo mejor hasta una mentira como tal, es lo que decíamos, ¿no? Es una cuestión de tipo consciente, pero luego se verá a sí mismo como parte de su juego. Uh-huh. No entendí muy bien eso, doctora. Si el mitómano acaba creyéndose sus propias mentiras. Ya. Uh-huh. Uh-huh. Sin embargo, la caída en su propia falsedad es una convicción frágil y por lo tanto siempre reversible. Uh-huh. Y el mitómano normalmente encuentra que todos los medios son buenos para modificar la realidad, y justamente lo hace con mentiras, con fábulas, con simulación incluso de enfermedades físicas, uh-huh. mentales, neurológicas, emocionales, en fin. Pero lo que siempre busca una persona con estas características es precisamente obtener un beneficio. Claro. De las invenciones que él dice o hace para obtener siempre un fin. ¿Esto tendría relación con la hipocondria también? Tiene pues una cuestión relacionada, pero lo que hablábamos justamente la semana pasada era más en cuanto a la cuestión de la somatización, ¿no? Que mencionábamos que era el hecho de sacar por el cuerpo algo que es una cuestión o un conflicto de tipo interno. Uh-huh. Y aquí es pues obviamente una situación más como como de más cuidado, porque esta situación genera situaciones más graves que luego se lamentan, ¿no? Claro, sí, doctora. Pues hay algunas preguntas, pero yo quisiera esperar hasta que terminemos el tema para que pudiera yo pasarle las preguntas, aunque de alguna manera nos regresemos un poquito a otros puntos que ya hemos tratado. Pero, doctora, por ejemplo, usted nos ha hablado aquí de muchos trastornos de la personalidad aquí en el programa. Ajá. ¿Cuáles son algunos de ellos? Yo le preguntaba sobre la hipocondria, pero ¿cuáles son algunos de ellos que coexistirían con la mitomanía? Mira, son varios. Aquí es importante nada más destacar que precisamente el padecimiento, no se exenta, tiene padecimientos psiquiátricos que se pueden ¿cómo te explico? Que pueden ir de la mano prácticamente con la conducta mitómana. Ajá. La mitomanía, Guadalupe, puede formar parte de varios trastornos, como por ejemplo, hemos hablado exactamente de infinidad de trastornos de la personalidad, en los que se dificulta justamente la interacción social y hay problemas de aceptación a la realidad que se está viviendo. Uh-huh. Eso es prácticamente lo que implicaría tener un trastorno de personalidad. Ahora, dentro de la gama de esos trastornos de personalidad o de la gama que puede haber a nivel de diagnósticos psiquiátricos en que se da la mitomanía, existen, decías también ahorita, esta cuestión de
de la somatización que hablábamos la semana pasada, ¿no? Existen precisamente esos trastornos ficticios, que es donde encontramos fundamentalmente al mentiroso crónico. Ajá. Ahora, son cuadros en los que, por ejemplo, el paciente, se me ocurre pensar, no sé, que inventa alguna enfermedad y se trata de obtener algo a favor de esta situación. No es como en la somatización que mencionábamos también ahorita, donde hay síntomas físicos que son producto de una dinámica interna. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Okay. Aquí lo que pasa es que se busca una ganancia externa de forma consciente, como lograr, no sé, una incapacidad médica, ¿no? Ahí es donde entra la situación de la mentira, ¿no? Ahora, en otras personas, por ejemplo, la ganancia puede ser interna, que es cuando ocurre normalmente cuando hay una búsqueda de protagonismo o de igualar o de suplir la imagen de una persona importante en su vida, a la que por alguna razón no pudo sobrepasar, como puede ser, no sé, un ejemplo, la figura paterna, ¿no? Con el éxito al cual a lo mejor en su momento lo vio inalcanzable, y el hijo intenta a lo mejor emparentar con ayuda de la mitomanía. De esta forma él siente alivio. Los trastornos que normalmente vemos asociados a la mitomanía, bueno, empecemos por los más característicos, ¿no? El trastorno limítrofe de la personalidad o borderline. En él normalmente hay una inestabilidad en la percepción de la propia imagen y una inconsistencia en varias áreas de la vida. Es decir, mientras puede ser parte de una búsqueda de equilibrio, esto le puede generar muchos problemas a la persona que tiene ese tipo de trastorno de personalidad. De igual forma, la mitomanía se puede presentar en un paciente con tendencia paranoide. ¿Qué quiero decir con paranoide? Bueno, al decir esto, quiero decir que es, por ejemplo, aquel paciente que tiene algún grado de desconfianza extrema hacia los demás y por ello desfigura la idea de sí mismo, magnificándola y disfrazando su verdadera raíz cultural, de raza o incluso hasta de nivel socioeconómico, ¿no? Sí. Usted mencionó, doctora, por ejemplo, que una persona, por decir algo, está trabajando en alguna institución y se manifiesta enferma y crea una enfermedad para obtener un resultado, el faltar al trabajo, por ejemplo. Pero si esa persona lo hace una única ocasión, ¿también se le considera un mitómano? ¿O solamente una persona que lo hace con constancia? No, hay que diferenciar, porque bueno, es lo que decíamos ahorita, el término de mentira compulsiva. Hay que diferenciar lo que puede ser. Es que mira, hay muchos tipos de mentiras y ahorita vamos a irlas desglosando. Claro. Pero aquí lo importante es precisamente que la gente entienda primero lo que es la mentira, pues. Claro. La mentira es prácticamente, ¿cómo te lo explico? Mira, es una especie como de síndrome clínico, por llamarlo así, caracterizado por la fabricación usualmente elaborada, consistiendo en una superestructura de algunas realidades, regidas casi siempre con una fundación de distorsiones engañosas. Y realmente, bueno, la mentira no es otra cosa más que una expresión contraria a lo que se sabe, a lo que se cree o a lo que se piensa. Y el que engaña, sin ser consciente de hacerlo, no miente, simplemente transmite a los demás su propia equivocación. En el caso que tú estás, en el ejemplo que estás dando, bueno, una persona que va al médico para obtener una incapacidad y que solamente miente esa ocasión, pues digo, no es una cuestión patológica. O sea que cuando lo está haciendo de forma mínima. Cuando usted es patológica cuando ya es prácticamente un modus vivendi, una forma de vida, ¿no? Esa era mi pregunta, ¿en qué se basaba para decir que es una enfermedad patológica? Pero ya contestó usted la pregunta. En realidad es cuando es constante. Sí, o sea, de hecho la mitomanía es eso, es el hecho de estar constantemente repitiendo o argumentando mentiras cuando realmente pues nada de lo que es cierto, ¿no? Claro. Ahora, retomando un poquito lo de las personalidades que van de la mano un poquito con la mitomanía. También otra de las más características que vemos en la
consulta, tanto institucional como privada, bueno, es el típico trastorno de la personalidad narcisista, donde se puede diferenciar por la percepción de que el paciente narciso, él se percibe como que todo lo bueno está dentro de él, ¿sí? Y que todo lo malo está en forma externa. Él es el bueno y lo demás que está fuera de su entorno, de su propio mundo, es lo que está mal. Y aquí hay una dificultad para vincularse de forma madura con los semejantes, por lo que el paciente piensa que todos los demás van a estar a su servicio. Por eso muchos de ellos son arrogantes, son exigentes, son muy demandantes, porque se sienten el ombligo del mundo. Ajá. Ahora, ¿con qué otra patología o con qué otro problema de personalidad o trastorno de la personalidad se puede asociar la mitomanía? Bueno, pues con la cuestión de la esquizofrenia, donde normalmente vemos una dificultad para diferenciar entre experiencias reales e irreales, una dificultad para diferenciar cuestiones de pensar en la manera lógica y sobre todo también dificultad para socializar. Aunque obviamente, bueno, en la esquizofrenia esta no es la principal característica, cabe aclararlo. Y también lo vemos muy comúnmente en los que tienen un trastorno de personalidad antisocial. Decíamos esto de la gente que estafa, ¿no? Que secuestra, que hace de este tipo de situaciones delictivas su modus vivendi. Claro. Ya tienen esa cuestión de estar mintiendo, de estar haciendo cuestiones no tan verdaderas y utilizan todos los medios para seguir estafando y así es como viven, ¿no? Y bueno, otro de los problemas o trastornos con los que vemos psiquiátricamente asociadas a la mitomanía, pues es el típico trastorno de atención con hiperactividad, donde normalmente, bueno, los padres se quejan de que los niños o el paciente que la padece tiene tendencia a mentir. ¿Sí? Porque hay muchos síntomas que pueden hacer que incluso hasta se confundan, ¿no? Con algunos padecimientos y bueno, este no es la excepción. Ya. ¿Cómo ves? No, pues muy interesante, doctora. Vamos a hacer una pequeña pausa, si me lo permite. Sí, adelante. ¿Sí? Ok. Ahorita regresamos aquí en Divina Radio, amigos. Por favor, no se vayan. Volvemos. Estás escuchando Divina Radio, la voz del ángel. Me toca sobre, me toca sobre, me toca sobre, me toca sobre. Ay, todo me da vueltas cuando me toca sobre. Los sobres pedigrí le encantarán por sus ricos y nutritivos trocitos de carne cocidos en su jugo. Quiérelo como él a ti. ¡Otro! ¡Otro! Todos a la mesa con Coca-Cola. Más que salud y economía, el verdadero valor de comer en familia es hacer que cada uno ofrezca a los demás una gran porción de alegría. Familia que come unida permanece unida. Comidas en el lado Coca-Cola de la vida. Pues ya estamos aquí otra vez con la doctora Roxana Villarreal, estamos platicando tras bambalinas de muchas cosas muy interesantes con respecto a la mitomanía y realmente estamos muy complacidos. Bueno, en lo personal me gusta mucho este programa, hay buenos comentarios en mensajes privados y en el muro también de Facebook que tengo en Guadalupe Divina acerca del tema y creo que a mucha gente le gusta porque de alguna manera todos en algún momento quizás hemos dicho alguna mentira, pero obviamente cuando se vuelve una enfermedad, cuando es algo patológico, cuando la persona, según entiendo, se dedica a decirlo una y otra vez y sigue y persiste y además se lo cree, ¿verdad, doctora? Así es, ahí es donde entra la situación que puede agravar el problema de la mitomanía, ¿no? Claro. Porque se van incluso ellos mismos enredando en sus propias mentiras, en su enredadera, ellos mismos se caen en su trampa, ¿no? Y pues todo les pasa a los cuates, ¿no? Claro. Doctora, ¿hay algunos otros trastornos de la personalidad coexistentes con la mitomanía aparte de los que ya mencionó? Pues mira, esos son prácticamente los más importantes, característicos o los más frecuentes y bueno, son los que vemos más a nivel de la consulta. Claro. Y bueno,
Esos serían más que nada los más elementales para comentar, ¿no? Oiga, doctora, ¿y hay tipos de mitomanía? Si hay diferentes grados, tipos, colores, como decía usted. Los colores, el color de la mentira. Me gustó el tema, se oye bien, ¿no? Se oye muy padre, la verdad, y sí llama la atención. Bueno, yo lo imaginé más en el contexto de la gravedad que pudiese tener esa mentira. Porque, por ejemplo, digo, si un niño llega y ve en la mesa un pan y se lo come y le preguntan, ¿te comiste el pan? Y dice que no, está mintiendo, evidentemente. Pero a lo mejor no es una mentira tan grave, ¿no? Porque se comió un pan, tenía hambre. Pudiese haber un pretexto para que la haya dicho. Que digo, ninguna mentira debería de tener un pretexto, ¿no? Pero si una persona... Es un punto que sí me gustaría terminar seguramente después de esto, porque bueno, hemos hablado de muchas cosas hasta ahorita con el tema, pero bueno, una de las cosas más importantes creo que se nos está pasando, bueno, ¿qué es lo que causa? O cuáles son las probables causas de que un mitómano obviamente pues mienta, ¿no? Mira, cuando hablamos de causas, no podemos decir abiertamente que sea algo así establecido, pero se mencionan algunas probables causas para que se dé la mitomanía. Normalmente, entre ellas, podemos encontrar que este tipo de pacientes son gente sumamente insatisfechas. ¿Por qué? Porque normalmente en los adultos que la presentan, este tipo de gentes arrastran una necesidad muy grande de recibir afecto y de recibir admiración o aceptación incluso de su entorno. Sí. Ahora, ¿qué otra cosa nos puede causar la mitomanía? Bueno, las conductas ambivalentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las familias que simulan una posición social que está muy lejos de tener, o incluso en matrimonios que fingen una posición o un vínculo inexistente, o incluso también en padres que sostienen una cuestión de una doble familia en secreto, pueden estimular de esta manera que la mitomanía se vaya dando por imitación en los hijos. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Una baja autoestima. Este es un punto importantísimo. ¿Por qué? Porque las personas que no se aceptan como son y llegan a crear una realidad paralela, más insatisfactoria para ellos, obviamente, pues bueno, les va a favorecer que sigan mintiendo. Uh-huh. Ahora, ¿qué otra cosa es importante mencionar aquí? Una persona también puede llegarse a disparar como un mitómano cuando normalmente tienen una personalidad, ¿qué te puedo decir? Como débil, frágil, endeble o prácticamente indefinida o hasta inexistente, ¿no? Se relaciona mucho esto con la falta de autoestima porque se carece normalmente de originalidad y en sus ideas o en sus pensamientos casi siempre lo hacen imitando o copiando lo que no es de ellos, ¿no? O copiando lo ajeno. Sí. Y ahí es donde prácticamente pues todo lo que diga, haga o asuma va a ser idea de otros, no es tanto de ellos, ¿no? Y esos son factores que pueden en un momento dado también generar en alguien que sea un mitómano, ¿no? Uh-huh. Ok, bueno, eso es interesante, doctora. Es que ya empiezan las preguntas en el muro y de repente, perdóneme porque sí estoy leyendo todo, sabe que soy como un pulpo y estoy tratando de estar con usted, escuchar, comprender, valorar y también escuchar lo que me está diciendo la gente para irlo acomodando durante la entrevista. Claro. Yo le preguntaba de los tipos de mitomanía. De los tipos de mitomanía. ¿Cuáles son los tipos de mitomanía? Mira, la psiquiatría puede catalogar muchas cuestiones en cuanto a la cuestión de los impulsos, pero prácticamente la mitomanía la clasificamos en dos tipos grandes, son dos grupos, ¿no? Que son la mitomanía vanidosa y la mitomanía perversa. ¿Cuál es una y cuál es otra? Bueno, sí, mira, la mitomanía vanidosa, esta es la que está prácticamente caracterizada por cuestiones de gentes que son muy característicamente como fanfarrones, ¿no? Que se están ahí vanagloriando por proezas atléticas, por actos de adoración, por éxitos amorosos, o sea, el típico de que yo tengo tantas viejas o tengo tantos novios, ¿no? Son gentes que
se vanagloria por cuestiones de hazañas heroicas, casi, o por incluso fortunas hábilmente ganadas. Ajá. Es un tanto fanfarroneo esto, ¿no?, de los pacientes. Ahora, en cuanto a la mitomanía perversa, aquí te puedo decir que es aquella que se caracteriza por una agresividad y una necesidad de dañar al otro. Esto es un poquito más grave o más patológico. ¿Por qué? Porque, bueno, la agresión, lógicamente, toma diferentes formas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, un mitómano, ¿no?, que utiliza esto para difamar a alguien en un afán de agredirlo, ¿no? Sí. Es la típica persona o el típico personaje que denuncia en forma falsa a alguien, ¿no? Le hace o escribe de él falsas acusaciones, tiene falsos atentados, o incluso hasta son las típicas personas que hacen anónimos, ¿no?, que mandan o envían cartas anónimas para dañar la imagen o la integridad de alguien. Lógicamente, bueno, con la intención de perjudicar ya sea a esta persona o a alguna otra persona más que esté en su entorno. Sí, y aquí es digno de enfatizar que son mitómanos, te decía, mucho más peligrosos, porque como son buenos actores y logran convencer fácilmente a quienes los escuchan, pues lógicamente los hacen fácil presa de su situación para obtener lo que ellos quieren. Y hay que tener ojos muy abiertos y oídos muy atentos a toda la situación que se pueda generar con un mitómano, porque te pueden envolver en situaciones tan graves que hasta la muerte te pueden generar, ¿no? ¿A ese grado, doctora? Sí. Wow. Sí. Mira, si tú te ves involucrada o te involucran en una situación por un falso testimonio, por una cuestión de que te están difamando, tú puedes reaccionar de mil maneras, Guadalupe. Tú puedes desde ignorar esa situación o hasta de ir a golpear o agredir físicamente o hasta matar a alguien. La gente reacciona de diferentes maneras en una situación determinada, y cuando ya está en riesgo tu integridad o tu imagen ante la sociedad, o lógicamente incluso hasta de tu familia o ante ti mismo, la gente puede reaccionar de mil maneras, y tú no puedes saber realmente cómo reacciona una gente si se da cuenta que tú eres la que está argumentando toda esta serie de cosas que no son reales. ¿Sí me explico? Tú puedes decir mil cosas de alguien, sí, claro, y a veces simplemente ni siquiera te consta que realmente sea cierto, y sin embargo tú ya estás dando por hecho algo que jamás te consta o te ha constado. Y si esa persona se entera de lo que tú estás difamando de ella, o lo que estás haciendo creerle a los demás de esa persona, no sabes tú cómo pueda reaccionar. Claro. Puede reaccionar en buen plan o te puede ir de la fregada, dependiendo del temperamento que tenga y de muchas otras cosas, ¿no? Pero de alguna manera, y toco esto exclusivamente porque a veces hay hechos que uno asume y las personas dan a entender definitivamente algunas actitudes que nos hacen pensar determinada cosa. Entonces, a veces uno se atreve, y digo porque esto me pasó a mí recientemente, y creo que lo comentamos, doctora, y usted lo sabe, que yo tenía una impresión distinta acerca de determinada persona. Y a mí se me ocurrió hacer una pregunta a otra persona. ¿Crees que pase esto? Y de ahí se genera una problemática. Definitivamente. Sí, porque también depende mucho del mensaje que tú quieras transmitirle. Pero hay una diferencia. Depende mucho de que el receptor que te está escuchando no malinterprete o no distorsione. Claro, porque definitivamente de parte de una persona puede haber una mala intención con ese dolo de causar un daño. De que se da. Sí, y pero, esa es la cuestión pero ¿qué pasa, doctora? De la mitomanía perversa. Pero ¿qué pasa, doctora? La característica principal es justamente una agresividad y una necesidad de dañar al otro. Pero ¿qué pasa, doctora? Mal plan. ¿Qué pasa, doctora, cuando no hay esa perversidad? Cuando hay una cierta inocencia hacia preguntar algo y no hay esa mala intención. No, porque si es en forma inocente, ahora sí que, mira, el que inocentemente peca, Guadalupe, inocentemente se condena. Estamos en el mismo canal, ¿verdad? El que inocentemente peca, inocentemente se condena. Y en ese sentido, si tú estás ajena o a algo que tus ojos no han confirmado, tú no puedes afirmar categóricamente que sea verdad. A lo mejor en forma inocente tú preguntas algo de alguien y esa otra persona malintencionadamente interpreta o propositivamente comenta algo ya en
en un mal plan, claro, con la intención de dañar tanto tu imagen como la imagen de la tercera persona que está ahí en cuestión, ¿no? Yo definitivamente en este caso muy específico, y sí lo comento aquí abiertamente, creo que a veces las personas podemos equivocarnos, no necesariamente tenemos una mala intención de dañar a las personas, simple y sencillamente podemos equivocarnos, y creo que ahí viene la particularidad de saber si estamos teniendo un problema patológico o si sabemos reconocer que tuvimos una mala impresión respecto a determinada situación y que podemos recomponer el camino simple y sencillamente dándonos cuenta de la situación, recomponiendo y respetando a la otra persona y respetándonos a nosotros mismos. Y creo que de esa manera entonces no existe una patología en este caso, ¿verdad? No, porque fue de una manera inocente, pues sin saberlo. Y es lo que te decía, forma resumida y muy concreta, el que inocentemente peca, inocentemente se condena, pero no es tanto que tenga una situación patológica, sino que fue una situación que a veces no piensa uno, pues. Claro. Uno puede hacer un comentario o asumir algo o dar por hecho algo que es parte de su imaginación, de lo que él piensa o asume que puede ser, mas sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, hay muchas cosas que aparecieran que son así, pero en el fondo pues nada tienen que ver con la realidad, ¿no? Claro. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces el difamar a alguien o decir algo de alguien sin confirmarlo legalmente también trae consecuencias bastante pesadas. Claro. Y bueno, todo pasa, ¿no? Claro. Definitivamente en eso estoy de acuerdo con usted. Doctora, una pregunta, por ejemplo, una persona pública, vamos a decir, una cantante, que de repente, no yo, o sea, una cantante X, que de repente la gente empieza a hablar mal de ella, a hacer chistes acerca de ella, a exponerla en frente de la gente, mintiendo en cuanto a su capacidad intelectual, también es una mentira y también es un daño. Y también entonces la gente, todas en general, las personas, ¿podemos ser mitómanos? Mira, a veces la cuestión social te puede obligar a lo mejor a asumir un papel, en muchas ocasiones hasta de risa o de broma, ¿no? Esta cuestión que mencionas se ha dado mucho, específicamente con cierta persona del espectáculo, no obviamos lógicamente el nombre, pero bueno, basta a veces un error para que todo el mundo te culpe de que siempre te vas a equivocar. Y a veces una situación que desconoces puede hacer ante los demás o ante los ojos de los demás generar en ellos una situación de ti inexistente. A veces el desconocimiento de un tema, a veces la desconfianza excesiva o la seguridad, por el contrario, excesiva, a veces en ti puede generar en los demás una idea errónea de quién eres realmente. Y basta un error en el momento equivocado, con la persona equivocada, para que se den situaciones totalmente equivocadas también. Claro. Y esto se da mucho en la farándula, caray, están en el ojo del huracán. Cualquier error lo pagas casi con si no con tu vida, obviamente, pues mínimo con la burla de la gente, ¿no? Claro. Y eso es muy cruel. La gente que hace, vaya, que se está bufando, que se están ahí burlando abiertamente de este tipo de personas, digo, por Dios. Sí. No se vale, ¿no? Claro. Todo mundo cometemos errores. Claro. Y todo el mundo podemos tener en un momento dado algún desacierto. Nadie es perfecto. Claro. A cualquiera se le va la liebre, ¿no? Y al mejor cazador también. Claro, y yo creo que en eso radica la diferencia, según mi pensamiento, entre el tener una patología acerca de una situación, o sea, estar enfermo y seguir adelante con el error que se haya cometido, o simplemente darse cuenta que hay un error y recomponer. Entonces ya no existe la patología, ¿sí? Sí, en la medida que estés consciente y que te des cuenta que estás efectivamente mal en algo, tienes primero que aceptarlo. Porque hablamos de que, bueno, aquí también se da mucho la cuestión de la negación, ¿no? Normalmente, bueno, el mitómano lo primero que te va a decir es que todo lo que hace o dice pues es cierto, o sea, siempre va a estar minimizando o negando su situación. Y minimizando, ¿por qué? Porque va a devaluar la gravedad de sus mentiras. Algo también muy muy común en la actitud de este tipo de gente mitómana es el tener
el mecanismo de defensa, que es la racionalización, que es prácticamente una forma de justificarse ante lo que está diciendo o haciendo. También en ellos hay una cuestión de distanciamiento. ¿Por qué? Porque normalmente son gentes que tienden a alejarse, ¿no? O se van alejando precisamente del entorno por las mentiras que dicen. Hay un autoengaño. ¿Por qué? Porque la versión falsa, ellos mismos terminan creyéndosela, ¿no? Hay un control de la situación relativa. ¿Por qué? Porque él piensa o tiene en su ilusión una cuestión como de transparencia y de control de las situaciones, cuando realmente mucho de esto pues no es cierto. Y también hay un ataque al interrogador o a la persona que lo está cuestionando sobre sus mentiras, lo que a la larga va a generar en ellos una actitud de ser gentes conflictivas. Tú cuestionas a algún mitómano, que va a mostrar inmediatamente, bueno, cuando lo cuestionas se va a mostrar un tanto irritable, poco tolerante, te va a querer agredir y te va a generar conflictos, y a la larga va a ser un patrón de conducta muy característico en ellos también. Otra de las actitudes que se destacan en los mitómanos, Guadalupe, es precisamente utilizar respuestas elaboradas y sobre todo cautelosas, lo que normalmente, bueno, requiere en ellos una pausa y un esfuerzo mental bastante grande. Entre otras de las actitudes que se destaca en los mitómanos es que constantemente intentan suprimir las señales no verbales y lo hacen justamente para tratar de aparentar ser muy sinceros, ¿no? Intentan no molestar al entrevistador, sino más bien como comportarse, ¿cómo te explico? Como con cierta reciprocidad, como adoptando su humor y sus modos, ¿no? Desarrollan una conducta hasta cierto punto como de protección de la imagen y de la relación con el entrevistador, creando de esta forma una especie como de reciprocidad, además de que les sirve esto obviamente como para perpetuar su condición rentada de falsas mentiras, ¿no? De testigo, así como un testigo protegido, ¿no? Como cubrirse hasta cierto punto. Y las emociones que provocan en ellos, bueno, normalmente son cambios que están caracterizados o que se ven prácticamente caracterizados en la expresión facial de la persona que miente. Ellos normalmente alteran el curso normal de la acción. Los indicadores, como por ejemplo el nerviosismo típico en ellos, ¿no? Los errores lingüísticos o las incongruencias y las microexpresiones faciales tienen su origen en la alteración del comportamiento normal. Fíjate todo lo que puedes tú ver en la actitud de un agente mitómana, ¿no? Toda esta serie de características o de señales te pueden hacer que prendas tu foquito rojo y te diga, bueno, cuidado, no, alerta. Pero algo aquí no está bien. Quizás eso sea más fácil para una persona profesional, como lo es usted, que para una persona común, ¿no? Porque finalmente usted tiene todo ese poder, como lo ha comentado algunas veces anteriormente, que la he leído, que lo he escrito, que ustedes los psiquiatras tienen ese poder sobre la gente porque saben exactamente el comportamiento, los movimientos, lo que usted está comentando ahorita. Entonces de alguna manera tienen una ventaja. El hecho de interpretar incluso el lenguaje no verbal, que puede ser desde la mirada, pero una persona común, doctora, una persona, ropa, si te veo o no a los ojos, o sea, todo ese tipo de cuestiones que te está transmitiendo, debe el psiquiatra efectivamente interpretarlo. Pero una persona común, plasmar en un documento, y más por ejemplo si hablamos de una cuestión de un peritaje psiquiátrico, de una valoración psiquiátrica, todo lo que tú estás viendo y percibiendo del paciente lo tienes que plasmar en el documento. Pero habrá gente muy astuta o gente muy hábil para poder mentir a la persona que tiene enfrente, pero bueno, justamente los psiquiatras tenemos cierta preparación en esto y bueno, podemos detectar muchas cuestiones que pueden ser ficticias, que pueden ser más de somatización o que puede ser realmente una cuestión francamente cierta, ¿no? Pero doctora, lo que yo me refería era que ustedes como psiquiatras pueden, ¿cómo se dice? Percibir, detectar. Pero una persona común, ¿cómo va a enterarse de que está tratando con un mitómano? Pues estos
mismos puntos son importantes también para que la gente los considere. Digo, nosotros lo sabemos por la práctica y por la preparación y porque esto es parte de nuestro campo que estudiamos, pero mucho de lo que estamos mencionando es precisamente lo que les acabo de decir, con la intención, lógicamente, de que entiendan o empiecen a descubrir si están conviviendo con algún mitómano. Claro. ¿No? Doctora, que no sería raro. Doctora Roxana, estamos a solo 5 minutos de terminar el programa y nos faltan algunos puntos. ¿Cuál es la diferencia entre mentira, mitomanía y fantasías? Ay, son 3 términos diferentes. Mira, decíamos lo que es la mentira, ¿no? La mentira es una forma de eludir la realidad. Ajá. Y por lo tanto la responsabilidad que tendría de afrontar la verdad de alguna cosa. La fantasía es una especie como de reacción inconsciente ante algo que tú puedes estar imaginando, ¿no? Es como de hecho es una secuencia imaginada de eventos o de imágenes mentales que sirven prácticamente para expresar conflictos inconscientes y gratificar deseos inconscientes o incluso hasta para preparar momentos futuros. Uh-huh. Eso es prácticamente la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Sí, doctora. Aquí hay otros puntos que también quería yo enfatizar. ¿Qué hacer si nos encontramos frente a un mitómano? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos defendernos? Si un familiar, amigo, quien esté generando esta serie de cosas en ti y lo estás detectando, lo primero que tienes que hacer primero es tratar de aterrizarlo en la realidad. Si no haces esto, nunca le vas a hacer consciente a lo mejor a la persona que la padece esta situación. Hay gente que, te digo, llega a envolverse y a creerse tanto sus mentiras que viven realmente de esta forma, ¿no? Y si no le haces juicio a realidad, pues van a seguir así y van a seguir dañando la calidad de vida de mucha gente y obviamente los primeros que se dañan son ellos. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Bueno, empiezas obviamente a tratar de darte cuenta de que la mitomanía no es una enfermedad hereditaria, sino que sí se puede aprender. Y aquí es importante que la gente primero esté consciente de la situación, que hable con la persona, que trate de convencerlo de que acuda a un médico, porque no es fácil, primero, que los mitómanos reconozcan su condición. Pero una vez que se da ese paso, es posible a lo mejor ayudarle en la medida de lo que él lo permita, con terapias para descubrir lo que les está pasando. Incluso en el tratamiento, bueno, habrá algunas personas que ameriten medicamento y esto sería mucho en función de la sintomatología o de la gama de cuadro clínico que esté padeciendo, que esté presentando. Y aquí lo primero que tratamos de descubrir es que las terapias ayuden sobre todo a los familiares a volver a creer en la persona y a entender su problema, de manera que puedan convertirse en un apoyo durante el proceso de recuperación del mitómano, ¿no? Por eso, a quienes conviven con un mentiroso compulsivo, a veces les recomendamos primero confrontarlo y obviamente, bueno, cerrarle el paso para evitar que esa mitomanía se exacerbe y se vaya haciendo una especie como de avalancha, ¿no? Que a la larga pues va a caer en él, ¿no? Sí, doctora. Una pregunta más que tengo yo. ¿Hay cura para la mitomanía? Mira, es relativa. Puede ser favorable en la medida que la persona esté consciente del conflicto. Muchas veces te decía ahorita, no siempre vas a esperar que el mitómano llegue por su propio pie al consultorio. Casi siempre van llevados por un familiar, por los padres o por alguna otra persona, incluso la pareja también, porque se dan situaciones casi con ellos más obligadas y es muy difícil que el paciente vaya por su propia voluntad y lógicamente, bueno, desde que están yendo en forma obligada, pues no van convencidos, a veces van engañados o con una expectativa pues nada que ver con la que realmente tiene la familia. Claro. Tú vas a ofrecer apoyo profesional y vas a darle la herramienta necesaria, que fuera la que sea, el paciente te va a dar la pauta. ¿Sí? Tú puedes tener como psiquiatra la mejor intención de ayudar a alguien, la mejor preparación,
para poderlo hacer adecuadamente y tener la mejor disposición y el tiempo para hacerlo. Pero bueno, ¿de qué te sirve tener todo eso si la persona que está padeciendo este problema, primero, ni cuenta se da que tiene un problema? Claro. Por eso es importante que lo confrontes y le señales esta situación. En segunda, ya cuando él acepta que está en esta situación de conflicto, él va a tener cierta expectativa de ir a un tratamiento, si es que va por su cuenta. Claro. Y si no, sobre la marcha, pues tú le vas dando la mejor opción, según mucho, y esto te digo, va en función mucho de la sintomatología que vaya agregada al padecimiento como tal. Claro. Doctora, son las 12 de la noche exactamente. Voy a extender el programa 10 minutos más para contestar algunas preguntas que tiene el público aquí en Divina Radio. Aquí nos pregunta Mela Lome que si puede ser curable. Bueno, eso ya lo contestamos. A Idalia María Gil Trujillo, gracias por estarnos escuchando. Nos pregunta que si la mitomanía es hereditaria. Mira, normalmente no es hereditaria, pero sí puede llegarse a generar normalmente en el nivel, desde la familia. Uh-huh. ¿Sí? Esto es algo que se va aprendiendo, es como una cuestión adquirida o de educación. O sea, si un padre te está dando el ejemplo de que es una persona mentirosa, que te está constantemente mintiendo en su entorno, pues tú vas a crecer con la idea errónea de que la mentira es algo normal y así la vas a llevar a cabo. Okay. Y vas a seguir en esta postura si alguien si la gente no te hace el señalamiento de que estás mal, ¿no? Uh-huh. Doctora, ya nos contestó la siguiente pregunta, que es de Jorge Martínez, que dice que si es parte de la educación y formación de carácter. Bueno, ya lo acaba de contestar, dos en una. También nos dicen por aquí, la mentira es muy difícil, es un arte, te lo tienes que creer a tú mismo. Y nos preguntan, ¿qué tan buenas son las mentiras piadosas? Bueno, eso ya sería en función de la necesidad que tengas de mentir y en función de qué estás mintiendo y qué quieres obtener o qué expectativa tienes tú de esa mentira piadosa. Hay de mentiras a mentiras y para ti a lo mejor una mentira piadosa puede ser mínima, pero a lo mejor para mí puede ser una mentira que genera situaciones más graves o más uh-huh. intensas o más grandes, pues, claro, ¿no? Claro. Y ya depende mucho de tu percepción ante esta situación. Nos pregunta Angie Navas de Venezuela que hasta qué extremo pueden llegar estas personas, si son capaces hasta de mentir y matar a sus familias. Eso ya nos había comentado. Son capaces de todo. Mira, un mitómano es capaz de todo. Y espérate lo peor, porque sobre todo los más graves, lo decíamos, es precisamente el mitómano perverso. Es el que debe detenerse, al que se le debe tener más cuidado. Y estamos rodeados de muchísima gente así. Cuidado uh-huh. con ellos. Uh-huh. Hay otras preguntas, ahorita se las hago, doctora, porque se me están perdiendo entre tantas que tengo, pero aquí me preguntaban, en mi caso, a ver, ¿dónde está? Ah, doctora, ya se me fue. Mira, lo que tú buscas, yo te puedo nada más complementar esto. Las consecuencias de la mitomanía, ¿cuáles son? Bueno, mira, normalmente el mitómano pasa inadvertido mientras no se habla con él. Una vez que se establece una relación con esta persona, es cuando empiezan sus mentiras y al final son tantas que acaba siendo desenmascarado. La mitomanía no es inofensiva, al contrario, tiene una serie de efectos bastante graves en diferentes aspectos. Primero, en el aspecto social. ¿Por qué hay consecuencias? Bueno, porque el mitómano comienza a perder credibilidad y se le categoriza como el chismoso, el cuentacuentos, el mitotero, etcétera, ¿no? Y a nivel familiar, ¿por qué? Porque es visto como una persona poco confiable, generalmente hablando en el entorno familiar. En lo amistoso, ¿por qué? Porque sus amistades tienden a alejarse de él, o igual la misma persona termina apartada del grupo, ¿no? Y lo más grave aquí es cuando la mitomanía genera o afecta situaciones de riesgo a terceras personas. Es lo que decíamos, ¿no? En las cuestiones de personalidad antisocial, como los estafadores, violadores, secuestradores que están constantemente mintiendo, siempre van a obtener esta forma de esta cuestión de gratificación económica, porque el engaño va a ser siempre con la intención de conseguir dinero o de conseguir bienes a cambio de hacer cosas delictivas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo es? No, pues es interesante. Aquí nos dice, ya encontré la pregunta, doctora. Dice, otra vez ya la perdí, no puede ser. ¿Qué pasó?
Ay, discúlpame, es que sí me hago bolas aquí. Dice, entre tu trastorno de atención con hiperactividad. ay, doctora, ya me está usted psicoanalizando. Dice, las que mienten, o sea, crean historias solo por tener un pretexto para tener un escenario para poder pelear, ¿existen? A ver, no entendí la pregunta, ¿cuál fue? Yo tampoco la entiendo muy bien. Dice, Divina, ¿y las que mienten o se crean historias solo por tener un pretexto para tener un escenario para poder pelear? O sea, gente que inventa mentiras para poder pelear con su pareja, a lo mejor ya no está a gusto. Bueno, sí, digo, sí es una conducta frecuente, constante, vaya, repetitiva, o que simplemente va subiendo cada vez más de intensidad o de magnitud, pues sí, ya se puede considerar como algo patológico. Pero bueno, no es lo mismo a lo mejor mentir una vez y usar un solo pretexto, una sola ocasión, que estarlo usando siempre con la intención de tener alguna ganancia secundaria, como por ejemplo el irse con otra pareja, o ver a su amante, ¿no? O hacer otras cosas que la pareja ni en cuenta. Okay. ¿Y es todo un arte esto, la verdad, y realmente pues hay que tener, insisto, ojos bien abiertos, oídos bien atentos para tratar de cubrirse, porque esta gente, cuidado, te llevan entre las patas y luego se están lamentando cosas que te digo. Claro. Por último, doctora Roxana, ¿y los que lo hacen para satisfacer su vanidad propia son muy peligrosos? ¿Qué alcances podrán tener? Hay otros que lo hacen para demostrar un gran poder o control ante los demás, pero los más graves o peligrosos son los que pueden llegar a dañar a los demás con falsas acusaciones, rumores, chismes y hasta físicamente. Algunos y los más comunes son los que desean conseguir autoestima, atención, afecto de los demás, porque así podría compensar su propia inseguridad. ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos ayudarlos? Pues es lo que decíamos en los tipos de mitomanía, ¿no? La vanidosa es la que está caracterizada precisamente por mucho de lo que menciona el comentario, la pregunta que están haciendo. Fanfarroneos, gentes que se están vanagloriando de cuestiones que hicieron, todas esas absurdas, un tanto así como que quieren que los vean y que se les está aplaudiendo por cada logro que tienen, ¿no? Y el perverso, la mitomanía perversa, que es justamente la que trae en el fondo una cuestión muy potencial de agresividad, y es la que tiene más que nada la intención y la necesidad, más que la intención, la necesidad de estar dañando al otro, ¿no? Ya es con más saña. Claro. Y las formas con la cual tú puedes agredir a la gente, pues es justamente esto también que mencionas, ¿no? Las falsas acusaciones, el estar difamando, cartas anónimas, en fin, muchas cosas que pueden hacer que alguien pueda dañarse de por vida, ¿no? Sí, claro. Doctora Roxana, este ha sido un tema muy interesante. Mucha gente de verdad nos visitó esta noche para escucharla y para saber. Yo creo que este tema en específico llama la atención porque, como yo decía al principio, ¿quién no ha mentido alguna vez? Y creo que esto básicamente nos gustaría entenderlo o pretendíamos entenderlo para saber qué tan enfermos podemos estar o qué tan sanos somos. Y realmente cuáles son los alcances, las consecuencias y todo respecto a lo que es la mitomanía y la mentira y cómo podemos manejarlo y si podemos llegar a detectarlo. En fin, creo que todas las preguntas y todos los conceptos han sido contestados y espero que ustedes se hayan divertido mucho esta noche y hayan aprendido algo, porque yo cada vez que tengo programa con la doctora Roxana pues voy aprendiendo más y más y más. Ahora me doy cuenta que sí me hubiese gustado estudiar esta carrera porque es muy interesante, pero sinceramente sí la veo también muy complicada por tantas cosas que tienen que aprender y detectar y todo eso. Doctora, una pregunta, ¿no es muy molesto para un médico como usted, un médico psiquiatra, en algún momento determinado, cómo actúa el médico cuando siempre a lo mejor tiene la tendencia de estar psicoanalizando a las personas? Porque yo creo que eso ya es inherente a usted, ¿no? Mira, la práctica por sí sola de alguna forma, bueno, te genera cierta costumbre, pero bueno, aquí hay que tener bien en cuenta en qué momento estás realmente ejerciendo tu profesión. Cuando estás de jornada o cuando estás viendo a un paciente privado o en alguna institución, obviamente, bueno, estás trabajando en esto y en forma inconsciente, a veces fuera del mismo contexto laboral, lo sigues haciendo, pero bueno, aquí insisto, hay que tener bien claro hasta qué punto te quitas la bata y en qué punto la dejas, ¿no? Eso era lo que yo quería saber, porque o de dejar de ver ya a un paciente, pues ya eres tú.
ya eres una persona normal, ¿no? En ese sentido de que, bueno, todo lo que estás viendo y eso pues es parte de la vida diaria. Ya no estás con la visión de psiquiatra o estar analizando, ya eres una persona completamente normal, ¿no? ¿Y si se puede usted despegar, doctora? Sí, mira, insisto, tienes que tener bien claro en qué momento termina tu trabajo. ¿Sí? Cuando no estás trabajando, pues te estás divirtiendo. Digo, y en ese caso hablo yo por mí. Yo trabajo al 100 y como decía Marta, ese es mi lema, ¿no? Yo trabajo al 100, pero me divierto y me consiento al 1000. Y esto es en verdad, es en serio. Yo trabajo muchísimo, pero así como trabajo, me divierto y me consiento más. Si tengo la oportunidad de hacerlo, no lo pienso. Claro. Me libero de tensiones, de cuestiones conflictivas, son tanto desgastantes, porque realmente este trabajo es muy desgastante, es muy fascinante, pero para poder ser psiquiatra no cualquiera. Primero tienes que tener capacidad de empatía, que es la capacidad de ponerte en los zapatos del otro y saber o percibir lo que puede estar sintiendo. Tener mucha tolerancia a la frustración, porque hay gente muy agresiva que te está picando la cresta para que tú le respondas. Tienes que controlar ese impulso. Y lógicamente pues no engancharte ni en delirios, ni tratar de engancharse en situaciones que realmente, pues con gente que está inestable emocionalmente o mentalmente, pues lógicamente si te enganchas pues tú estarías peor, ¿no? De alguna manera, doctora, todos los seres humanos, y eso es una pregunta que le hago, todos los seres humanos tenemos problemas a nivel psiquiátrico de alguna forma, o a nivel psicológico. No hay una persona sana en el mundo, eso te lo puedo garantizar. La definición de salud es todo aquel estado de bienestar físico, mental, emocional de un individuo, y una persona no puede estar bien en todos los sentidos al 100%. Puede estar a lo mejor en un 70, en un 80, en un 95%, en un 99%, pero hay algo en lo cual jamás va a estar al 100. Y en ese sentido, pues ya desde ahí, si es completamente ese estado de bienestar al 100%, lógicamente pues no lo vas a lograr, y desde ahí eso ya no te hace ser una persona sana. No la hay. Si no estás bien físicamente, puedes estar anímicamente mal o mentalmente mal. Doctora, la semana que entra, ¿de qué tema vamos a tratar? Pues lo pensamos o lo comentamos o lo decimos. A mí se me ocurría muchas veces, y yo no sé si tenga que ver con la psiquiatría, usted me va a aclarar ahorita, lo voy a decir al aire. A veces hay gente que se casa con una persona y se divorcia, y en ese sentido encuentra otra pareja. Y esa otra pareja, esta persona tiene hijos, pero también la otra pareja tiene hijos. Entonces ya no son hijos. Digo, una persona tiene hijos, el otro tiene hijos, y después ambos tienen hijos en común. Y aquí se deriva una problemática. ¿No? Ándele, una cosa así. No sé si lo podamos tratar aquí en Divina Radio, porque sé que eso pasa muy frecuentemente. Sí, digo, son cuestiones de tipo familiar y lógicamente, bueno, mucho lo que pasa en ese sentido, pues también te puede repercutir para bien o para mal en una situación emocional, mental o anímica, ¿no? Pues, ¿cómo ve, doctora, este tema? ¿Le parece bien o tiene alguna otra sugerencia? Sí, de la familia en general, y ahí podemos hablar precisamente del tipo de familias que normalmente se ven, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces así quedamos, doctora Roxana Villarreal. Yo quiero agradecerle mucho el que nos haya acompañado esta noche y nos haya sacado de dudas con respecto a este tema, que sí nos parece interesante. Creo que a todos están muy, muy interesados en el muro, comentando, y bueno, la verdad es que ha sido una transmisión para mi gusto muy buena, porque ha sido una transmisión clara y sobre todo hemos contado con su presencia. Gracias, doctora Roxana, y la esperamos el próximo miércoles. Al contrario a ti, Lupita, por estar nuevamente invitándome, y a los radioescuchas, como siempre, gracias por su preferencia y sobre todo por su permanencia. Gracias, nos vemos la próxima semana y estaremos aquí como siempre apoyando a tu programa. Muchas gracias, doctora, que descanse usted. Vamos. Igualmente, gracias. La identificación de la estación, y yo regreso con ustedes. Estás escuchando Divina Radio, la voz del ángel. Rico, sabroso, de rechupete, delijugoso, encantador, carniburoso. ¿Alguien tiene un diccionario?
Los sobres Pedigrí le encantarán por sus ricos y nutritivos trocitos de carne cocidos en su jugo. Quiérelo como él a ti. ¿Riquisipérrimo?